¿Qué tan profundo, qué tan complejo es este momento para usted? ¿De qué están hechos estos momentos donde tratamos de entender lo que pasa a nuestro alrededor y donde, sin ninguna duda, yo creo que nos quedamos muchas veces a mitad de camino? ¿Qué hay de nuestras frustraciones, de los miedos, de todas aquellas advertencias que se escriben alrededor nuestro? ¿De qué forma podemos avanzar hacia algo? ¿De qué forma podemos creer en algo? Cuando a todas luces parte de nuestra condición humana, si no toda, está hecha precisamente de incertidumbre. Mire, quien ha trabajado esto, quien de alguna manera ha tratado de mostrarnos que hay una salida para esta situación que muchas veces parece no tenerla, ha sido un genial escritor. Se llamó Pjorn Lagerkvist, fue Premio Nobel de Literatura y concibió, creo yo, una de las obras maestras que nos ha dejado el siglo XX. Esa obra maestra se llama Barrabás y, como usted bien presupone, es en gran medida la historia de ese Barrabás que formó parte al mismo tiempo de la historia de Jesucristo. Usted ya sabe, obviamente, digo, todos conocemos la historia de Jesús. ¿Acaso haya sido, en gran medida, la historia más contada de toda la literatura mundial? No hay ninguna duda de que esto ha sido así. Hemos conocido quizás mucho más la vida y la muerte de Jesús que la vida de Barrabás, que la muerte de Barrabás. Y en ese sentido, quizás uno de los capítulos centrales en esta historia habla del juicio, ese juicio a Jesús. Seguramente usted lo conoce. Jesús había sido perseguido, había sido encerrado, incluso condenado. Y lo habían trasladado directamente a Roma. Allí estaba el procurador imperial, Poncio Pilatos. Y Poncio Pilatos, en esa escena que todos tenemos en mente permanentemente, ¿no? Se lava las manos y, como era él el que decidía quién vivía y quién moría, lo que decide es que sea el pueblo, que sean aquellos que estaban presenciando esa escena los que de alguna manera terminen decidiendo esa situación. De un lado estaba Jesús, el que decía ser el Mesías, el rey de los judíos. Del otro lado estaba un ladrón vulgar, una persona violenta, Barrabás. Y cuando Pilatos pregunta, usted ya sabe, la respuesta es a favor de Barrabás. Quien iba a ser absuelto era el ladrón y quien iba a ser condenado a morir en la cruz era ni más ni menos que Jesucristo. Ahí empieza Lagerkvist a escribir esta historia. Ahí, a través de los ojos de Barrabás, lo que vamos a ver es la muerte de Cristo, un Cristo ya crucificado, y nos vamos a meter directamente en ese ejercicio de introspección del propio Barrabás. Lo que va a pensar es si ese que está ahí y que decía que moría por todos nosotros no pudo evitar esa muerte. Bueno, por lo menos lo que quizás puedo entender es que en gran medida esa pena que ha atravesado el corazón de Jesús es ni más ni menos que la posibilidad de que yo viva, que de alguna forma esa pena que se ha conmutado es la posibilidad de que yo salga caminando en este mismo momento. Barrabás va a quedar horas y horas, va a contar Lagerkvist, mirándolo a Jesús en la cruz. Y cuando se hace de noche en el monte Gólgota, cuando hay un viento que lo barre todo, cuando los amigos, la familia de Jesús empieza a retirarse, él se va a quedar aún más allí. Va a empezar a meterse en una especie de mar de silencio. Va a estar transigido y va a estar angustiado y va a estar frustrado y no va a entender. Y esto es lo que va a contarnos Pjorn Lagerkvist. Pero para sorpresa nuestra, que somos lectores de esta maravillosa historia, en algún momento Barrabás se levanta y empieza a caminar las calles de una Jerusalén totalmente desconocida. Están los pasillos, las pequeñas, en todo caso, circunstancias que rodean a la vida cotidiana de Jerusalén y también a la vida cotidiana de este ladrón que en algún punto uno sospecha, ¿habrá cambiado lo suficiente? Y nos damos cuenta que no, que hay una vida de Barrabás que es hecha de violencia, de crímenes, que Barrabás se anuda a través del alcohol, de las mujeres, que va a terminar su vida incluso muchos años después, también siendo crucificado, esta vez en Roma, y que va a ser antes esclavizado, va a trabajar en las minas de cobre precisamente de esa ciudad romana. Y todo esto le va a pasar mientras él,
permanentemente, de una forma que reverbera en el pensamiento y también en nuestra lectura, nos va a mostrar que tiene siempre presente lo que pasa con Jesús. Que ese Jesús se transforma en un mito, que él empieza a ver cómo muchas de las personas que lo conocieron no solamente recuerdan su historia, sino que además empiezan a creer en una especie de liturgia, de mito que se va fundando permanentemente. Y él se pregunta, ¿y yo qué? Y yo quizás quiero creer, pero no creo. Y esta es quizás una de las lecturas posibles de este relato que se llama Barrabás. Mire, hay dos formas de leer Barrabás. Y lo que yo quiero que usted se concentre conmigo esta noche es que quizás en una de esas formas existe una determinada salida para este momento que nos atraviesa. Una de las maneras de leerlo es a través del odio, de la repulsión, de lo refractario que es Barrabás a todo lo que ocurre a su alrededor. La otra, en cambio, es pensar en Barrabás como alguien que está atravesado por una crisis existencial, que atraviesa directamente su condición humana, que quiere creer pero no puede, y que la duda es más fuerte que la certeza, que la incertidumbre ha hecho un reino en su propio ser, y quizás esa es en gran medida su idiosincrasia. Barrabás es una persona que quiere creer pero que no puede hacerlo. Es un incrédulo, es un desconfiado, es alguien que ejercita permanentemente esa condición humana que de alguna manera aprendemos a repudiar a lo largo de la lectura. ¿Por qué? Porque para nosotros, lectores, es mucho más fácil creer en el mito de Jesús, es mucho más fácil aseverar los milagros que ha hecho. Tomamos contacto con parte de su historia. Él es representativo de la luz. Barrabás es totalmente la oscuridad. Jesús va a morir rodeado de amigos. Barrabás va a morir en la más absoluta soledad. Es un marginado de la sociedad, este hombre, este ladrón, este violento, mientras que Jesús representa otra cosa. Mire, hay dos elementos centrales en esta lectura. Quizás uno tiene que ver con la condición humana de Barrabás, un hombre que tiene miedos, que siente frustraciones, que se vuelve violento de a ratos, que no confía en absolutamente nadie, que no comulga con nada de lo que pasa a su alrededor, que no cree lo que ve directamente y que en todo caso lo único que cree es aquello que lo ha tocado de una forma fidedigna. Y Jesús quizás no ha sido, él no cree que ese hombre que murió en la cruz sea nada más que un hombre. Es quizás un revolucionario, sí, quizás lo sea, pero absolutamente nada más. Ahí está quizás en gran medida uno de los hallazgos de este libro. ¿Por qué? Porque a medida que leemos entendemos que quizás Barrabás es una persona amoral, que le falta la ética, que de alguna manera es fácil para nosotros señalarlo y decirle, mirá lo que está pensando este hombre. Qué fácil era creer, qué fácil era cambiar a partir de lo que le había pasado. Y sin embargo, él va a querer llegar al final de su vida de la misma manera. Y en nosotros surge cierta indignación cuando leemos y cuando llegamos a la vida de Barrabás. Y le pregunto si acaso en gran medida no nos pasa algo parecido en este momento. Si esta persona, Barrabás, que toma contacto con algo inédito, singular, que lo toca en vida, pero que de alguna manera prácticamente convive con el mito de Jesús, una vida totalmente licenciosa, una vida que se aparta de lo que uno podría pensar que podía llegar a ser su propia vida. Entonces, a partir de ahí, nos es fácil leer este momento. ¿Por qué? Porque quizás pasa algo parecido. Quizás nos enfrentamos todos nosotros a algo singular, a algo distinto, algo de lo cual no conocemos absolutamente nada y no sabemos si creer o no en eso que está pasando, si hacer empatía con algo de eso que está pasando, si entender al otro en tanto es el otro y en tanto está pensando en otra cosa, totalmente distinta a lo que pensamos. Porque concibe este momento de otra manera, porque no va a expresar las mismas palabras que nosotros mismos estamos pensando. Pero entonces aparece el segundo elemento que quiero compartir con ustedes esta noche y que quizás es lo más relevante, lo más importante. Mire, deje a un costado la historia, no sirve para absolutamente nada más que para esto. ¿Sabe para qué? Para aprender que en gran medida, a través de esa lectura, a través de esa indignación que de pronto surge en nosotros, porque Barrabás se aparta totalmente de la cuestión de la fe, del dogma, del Jesús, Hijo de Dios, de la luz, en definitiva, porque cuando hacemos ese ejercicio y al final, y cuando pensamos en la historia, empezamos a entender que el propio escritor, que Lagerbies, lo que nos quiere decir es que en gran medida
el que representa la condición humana, el que nos representa a todos, el que de alguna manera ha hecho carne en nosotros mientras leíamos era no Jesús, sino Barrabás. Que no existe una lectura moral que uno pueda hacer de esa historia, que no existe una lectura ética, que no corresponde, y que quizás en gran medida aquel que se salía del canon no era tanto Barrabás, sino que era, en definitiva, Jesús. Que uno no puede establecer lecturas éticas ante una situación totalmente impar y singular y que nos toca de lleno en la condición humana. El coronavirus, la pandemia, la cuarentena, nos tocan de lleno en nuestra condición humana. Reaccionamos de distinta manera, tenemos miedo, tenemos frustraciones, nos volvemos violentos, nos volvemos totalmente sedados, no sabemos qué hacer, nos sentimos angustiados. Y todo eso a veces lo transformamos en un comportamiento moral y ético. Señalamos con el dedo diciendo, aquel no piensa como yo, y en gran medida creemos que tenemos razón. Es más, creemos que tenemos razón muchas veces. Lo que nos dice esta historia es que no tenemos nada de razón. Lo que nos dice esta historia es que uno no puede establecer en todo caso lecturas de carácter ético o de carácter moral. Y entonces surge la pregunta, ¿cómo salimos de esta situación? ¿Cuáles son los pensamientos, cuáles son las elaboraciones que deberíamos hacer en torno a lo que nos pasa? ¿De qué manera nos está tocando la pandemia y esta cuarentena? ¿Y de qué forma podemos hallar un elemento que nos ayude a salir de todo eso? Y quizás ahí también aparece en gran medida la historia. Porque si hay una diferencia importante entre ese Barrabás que odiamos mientras leemos, pero que finalmente entendemos, y ese Jesús que en todo caso lo único que hace es dar vueltas con su luz alrededor de la historia, que si hay alguna diferencia, si en algún momento lo recorre alguna línea distinta, eso es el amor. Que el amor es quizás la llave, la única, la que nos ayuda a entender esta historia, la que quizás nos ayude también a entender este momento histórico que nos toca como sociedad, y la que quizás también nos ayude, sobre todo, a llegar un poquito más allá, a pensar en un futuro promisorio y en todo caso también en esta Argentina que tiene mayores niveles de pobreza y de indigencia, en esta Argentina que es más desigual, a cifrar una existencia distinta de aquí en adelante. Vamos a compartir